Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos en esta clase de estadística. En la clase anterior vimos las medidas de tendencia central para datos ordenados. Hoy vamos a trabajar con las medidas de dispersión también para datos ordenados. Para ello, pues hemos creado aquí un pequeño ejercicio con esta tabla, que es con la que vamos a estar trabajando todo lo que se refiere a este tema. Ojo, repito, son para datos ordenados. Recuerda que vas a poder diferenciarlos justamente al observar esta sección. Si tenemos datos de un solo número o digamos que un solo elemento más bien, estamos hablando de datos ordenados. Cuando tenemos intervalos, por ejemplo, de 1 a 5, de 6 a 8, etcétera, etcétera, ahí estamos hablando de datos agrupados. Pero bueno, vamos al tema. Las medidas de dispersión son tres. Tenemos la desviación media, la varianza y la desviación estándar. Vamos a empezar a trabajar con cada una de ellas para poder ver cómo resolver y cómo encontrar cada una de estas medidas. Empecemos con la desviación media. La desviación media vamos a llamarla dm. Va a ser igual, según la fórmula que tenemos, a la sumatoria del valor absoluto de x menos x barra multiplicado por la frecuencia y todo dividido entre el total de datos que le llamamos n. Esta es la fórmula que tenemos que usar para calcular la desviación media. Como podrás ver, está compuesta por los datos x, que son justamente los que tenemos aquí. Aparece también una frecuencia, que es la que tenemos aquí. Nos piden el dato n. Recuerda que n es sumar todas esas frecuencias. La sumatoria de estas frecuencias es n. Pero aparece este dato, x barra. Recordemos que x barra, lo que vimos en la clase anterior, es la media aritmética o el promedio. Eso quiere decir entonces que para que yo pueda calcular la desviación media, primero tengo que calcular el promedio de estos datos. Entonces, primeramente vamos a hacer eso. Recordemos que para calcular el promedio necesitamos agregar primeramente una columna que se llame XF. ¿Por qué la columna XF? Porque recuerda que el promedio o X barra, su fórmula era la sumatoria de X por F dividido entre N. Entonces necesitamos la columna XF, que básicamente es ir multiplicando cada dato por su frecuencia y anotar el resultado. Siendo así, aquí nos estaría quedando en la primera columna, en la primera fila, 1 por 2, me da un total de 2 y lo vamos a anotar aquí. Luego tendría 2 por 3, que me da 6 y lo anotamos aquí. Luego tendríamos 3 por 1 y lo anotamos aquí. Y así seguiríamos. 4 por 4, 16. 5 por 2 me da un total de 10. Luego, si observamos la fórmula, vamos a ver que necesitamos, ya que tengamos el producto, aplicar la sumatoria y dividirlo entre n. Entonces, básicamente tenemos que hacer la sumatoria de todos estos datos y también la sumatoria de estos datos. Ahí sí, tenemos que calcularlo tal cual. Vamos a calcular la sumatoria. Para esto sería 5, 10, sería un total de 12. Y para este vamos a hacer la suma. Sería 2 más 6 más 3 más 16 más 10 y me daría un total de 37. Entonces aquí la sumatoria sería de 37. Por lo tanto, cuando quiera calcular mi media aritmética, sería un total de 37 entre 12. Esto lo hacemos en la calculadora, 37 entre 12, y me da un total de 3.08. Esta va a ser mi media aritmética. ¿Por qué lo calculamos? Recuerda que necesitamos este dato porque en la fórmula para la desviación media me piden restar X barra o el promedio y es justamente lo que acabamos de calcular. Entonces, ya con este dato podemos intentar y hacer todos los procesos para encontrar el valor de la desviación media. Vamos a agregar entonces una columna más. Esta columna se va a llamar el valor absoluto de x menos x barra.
Vamos a entender a qué hace referencia esto. Estas barritas que se llaman valor absoluto, lo que nos dicen en matemáticas es que no importa el resultado de lo que dé aquí adentro, si da negativo, yo lo convierto en positivo, y si da positivo, lo dejo positivo. Es decir, siempre voy a manejar el signo positivo para todos los resultados que van a dar en esta columna. A pesar de que me llegue a dar negativo a la resta, el valor absoluto hace que todo se convierta en positivo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Me dice, a cada dato X, o sea, a todos estos, le vamos a restar la media aritmética. Es decir, al 1, al 2, al 3, al 4 y al 5, le vamos a restar la media 3.08, y los resultados son los que vamos a ir poniendo en esta columna. Ojo, como tiene valor absoluto, siempre lo vamos a manejar como una cantidad positiva. Entonces, primeramente tendríamos 1 menos 3.08. Eso me daría un total de menos 2.08. Pero con el valor absoluto se convierte a positivo. Por lo tanto, aquí vamos a poner 2.08. Y seguimos haciendo lo mismo con los otros. Ahora sería 2 menos 3.08. Esto me va a quedar un total de 1.08. Seguimos. Ahora 3 menos 3.08 me daría un total de 0.08. Y ahora tendríamos que hacer 4 menos 3.08. 4 menos 3.08 me da un total de 0.92. Eso lo vamos a anotar aquí. Y por último, 5 menos 3.08 me va a dar un total de 1.92. Con esto, lo que hemos hecho es calcular solo esta parte, el valor absoluto de la diferencia de cada dato con la media. Si observamos la fórmula, vamos a ver que después de lograrlo del valor absoluto, tenemos que multiplicarlo por f. Es decir, esta columna que acabamos de calcular, la voy a tener que multiplicar por la columna de las frecuencias para obtener una siguiente columna, la cual va a ser justamente el producto del valor absoluto por la frecuencia. Es decir, voy a multiplicar 2 por 2.08 y voy a poner el resultado, 3 por 1.08 y pongo el resultado, y así hasta llegar a 2 por 1.92 y poner ese resultado. Siendo así, vamos a agregar una columna que se va a llamar el valor absoluto de x menos x barra multiplicado por f. Y aquí nos vamos a apoyar de la calculadora para que sea mucho más cómodo. Entonces voy a hacer 2 por 2.08. 2 por 2.08 me da un total de, a ver, permítame, 2 por 2.08, un total de 4.16. Eso es lo que vamos a poner aquí, 4.16. Ahora sería 3 por 1.08. 3 por 1.08 me da 3.24. Lo anotamos aquí. Ahora sería 1 por 0.08, pues nos da lo mismo, ¿verdad? 0.08. Ahora sería 4 por 0.92. 4 por 0.92 me da 3.68, lo anotamos aquí. Y por último sería 2 por 1.92. 2 por 1.92 me da 3.84 y lo anotamos aquí. De esta manera ya hemos logrado el valor absoluto con la frecuencia. Recuerda, fue 2 por este, 3 por este, 1 por este, 4 por este y 2 por este para obtener los resultados de esta columna. ¿Ok? Regresemos a la fórmula. Ya tenemos el valor absoluto por la frecuencia.
¿Qué sigue ahora? Si observas en la fórmula aparece este símbolo, la sumatoria. Eso quiere decir que todos estos datos los tengo que sumar para ver cuánto me da. Hagamos esa suma para verificar el resultado. Entonces tendríamos que sumar 4.16 más 3.24 más 0.08 más 3.68 más 3.84, lo cual me dio un total de 15. ¿Ok? Recuerda, sumamos 4.16 con 3.24, 0.08, 3.68 y 3.84. La suma de todos estos me dio 15. Entonces, si regresamos a la fórmula, ya tenemos todo lo que está aquí arriba. Ya sabemos que es 15. Y me dice que lo divida entre n, que ya sabemos que vale 12. Entonces, solo vamos a sustituir para obtener ese resultado. Pues esto va a ser igual a 15 dividido entre 12. No lo pierdas de vista. Este 15, que es el de aquí, es justamente todo esto. La sumatoria del producto del valor absoluto de las diferencias por f. Aquí tenemos el producto de la diferencia en valor absoluto por f. Sumamos todo esto para obtener 15 y lo dividimos entre la sumatoria de las frecuencias, que es 12, y nos queda esto. 15 entre 12, que si hacemos las cuentas me daría 1.25. Entonces, mi desviación media para este ejercicio sería de 1.25. Así de sencillo calculamos una desviación media. Y digo que es así de sencillo porque al final no tuvimos que hacer operaciones grandes, pero sí tuvimos que hacer, primero calcular el promedio, hacer la diferencia en valor absoluto, luego multiplicar el resultado que obtuvimos de las diferencias con la frecuencia para obtener esta columna, sumar sus resultados y dividirlo entre el total de datos. Eso es básicamente lo que hicimos. Aquí es simplemente tener mucho cuidado para, al momento de usar la calculadora, pues tratar de usar la mayor cantidad de decimales posibles o los que tu maestro te solicite al momento de hacer ejercicios. Bueno, esta es la desviación media, ¿ok? Luego tenemos una desviación más, perdón, o una medida más llamada varianza. La varianza se define con la siguiente fórmula. Es sigma cuadrada igual a, muy parecida a la anterior, la sumatoria, pero ahora es x menos x barra elevado al cuadrado por f y todo dividido entre n. Entonces, si tú comparas esta fórmula con la anterior, vas a ver que se parecen mucho. Sin embargo, aquí manejaban valor absoluto y aquí manejan el cuadrado. Todo lo demás es lo mismo. ¿Ok? La sumatoria está ahí, la f está ahí y la n está ahí. Solo cambió de valor absoluto a elevarlo al cuadrado. Entonces, básicamente tenemos que hacer lo mismo que hicimos con el anterior, solo que en lugar de solo sacar la diferencia, voy a tener que elevarla al cuadrado. Dirás, oh, otra vez voy a tener que hacer 1 menos 3.08 y luego por el mismo. Pues realmente sí. Sin embargo, aquí en esta columna, nosotros ya tenemos la diferencia. Y tal vez me dirás, oye, pero ahí le quité el signo, ¿no? ¿Y no me va a afectar? Pues realmente no, porque aquí como elevamos al cuadrado, si tú recuerdas, todo número elevado al cuadrado siempre es positivo. Aunque sea negativo, cuando lo elevamos al cuadrado, queda positivo. Es decir, aquí no me afecta si estos dos eran negativos o hasta este negativo. Al momento de todos estos elevarlos al cuadrado, se van a convertir en positivos. Por lo tanto, no afecta. En otras palabras, puedo tomar esta columna donde ya tengo las diferencias y simplemente cada uno elevarlo al cuadrado e ir anotando los resultados para obtener mi siguiente columna. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a agregar una columna más
que se va a llamar x menos x barra al cuadrado. Y básicamente lo que vamos a hacer es cada uno de estos datos los vamos a elevar al cuadrado y vamos a ir poniendo los resultados en la siguiente columna. Pues empecemos, sería primero 2.08 elevado al cuadrado, lo cual me da un total de 4.32. Estoy tomando solo dos decimales sin redondear, por si quieres seguirme en el ejercicio y ver que te dé exactamente lo mismo. Luego sería 1.08 al cuadrado, 1.08 al cuadrado en la calculadora me da un total de 1.16. Ahora sería 0.08 al cuadrado, 0.08 elevado al cuadrado me da 0.0064. Bueno, aquí sí voy a tomar unos decimales más, solo para que no se quede así con 00, pero bueno, 0.0064. Luego sería 0.92 elevado al cuadrado me da un total de 0.84. Y por último, 1.92 elevado al cuadrado, 3.68. De esta forma, ya logré sacar los cuadrados, que es esta primera parte de la fórmula. ¿Qué sigue ahora? La fórmula me dice, cuando tengas esto, multiplícalo por f. Es decir, los resultados de esta columna los voy a multiplicar por la columna de f. Es decir, voy a hacer 2 por 4.32 y lo anoto. 3 por 1.16 y lo anoto. 1 por 0.0064 y lo anoto. 4 por 0.84 lo anoto. Y 2 por 3.68 y lo anoto. Eso es lo que vamos a hacer. Demos de nombre a esta columna. Esta columna va a ser x menos x barra elevado al cuadrado multiplicado por f. Y empecemos con las cuentas. Dijimos que iba a ser 2 por 4.32. Hacemos eso en la calculadora. 2 por 4.32 me da un total de 8.64. Lo anotamos aquí. Ahora sería 3 por 1.16. 3 por 1.16 me da 3.48. Lo anotamos aquí. Luego sería 1 por 0.0064, pues me queda lo mismo, 0.0064. Luego sería 4 por 0.84. Hacemos eso en la calculadora, me da 3.36. Y por último, 2 por 3.68. 2 por 3.68 me da 7.36. Listo. Con esto ya hicimos el producto de esta columna por esta columna. Ya tendríamos todo esto de la fórmula. ¿Qué me dice ahora? Súmalo. Hay que sumar todos estos datos. Entonces vamos a ver cuánto me da la sumatoria de estos datos, que sería 8.64 más 3.48 más 0.0064 más 3.36 más 7.36. Me dio un total de 22.8464. ¿Qué sigue ahora? Bueno, dice la fórmula, ya que tengas todo esto, que vendría siendo este número, divídelo entre n y sabemos que n es 12. Entonces simplemente tenemos que hacer esas cuentas y decir, ok, sigma cuadrada o la varianza va a ser igual a 22.8464 entre 12. Entonces este resultado lo divido entre 12 y me daría que la varianza sigma cuadrada sería igual a 1.9038 si logramos 4 decimales. Y esta sería ya mi varianza lista y completa. Pues como puedes ver,
No fue más compleja que la anterior, simplemente es seguir la fórmula para obtener los resultados. Y con esto tenemos ya la segunda medida de dispersión. Nos falta la última. Ya que tenemos la varianza, nos seguiría ahora, calcular la desviación estándar, o también conocida como desviación típica. La desviación estándar, su fórmula es la siguiente. Me dice que es sigma igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de x menos x barra elevado al cuadrado por f, todo partido en n. Como puedes ver, la fórmula se ve mucho más compleja que esta, pero si eres un poquito observador, vas a ver que todo lo que está aquí adentro es justamente esto. Entonces, básicamente, para pasar de la varianza a la desviación estándar, solo tengo que sacar la raíz cuadrada al resultado que obtuve en el anterior. Entonces, esto sería igual a la raíz cuadrada de 1.9038. Ya no tendríamos que hacer más cuentas en la tabla, simplemente sacar la raíz cuadrada del valor que obtuve en la varianza, lo cual me daría, la raíz de esto me daría un total de 1.3797. Y de esta manera hemos calculado las tres medidas de dispersión, que recordándolo son desviación media, varianza y desviación estándar. Como puedes ver, no es tan complejo, todo es cuestión de práctica, de tener paciencia, usar una buena calculadora y seguir muy bien las cuentas. Mucho cuidado, que tenemos que ir siempre por filas para que los datos vayan saliendo bien. Si en algún momento confundo una frecuencia con otra fila, pues eso va a causar un conflicto en las sumatorias finales, y es lo que me va a hacer que el ejercicio sea incorrecto. Entonces, espero que este ejercicio te sirva para tener un poquito más despejado cómo se resuelven o cómo se calculan las medidas de tendencia central, el que vimos en el anterior, y las medidas de dispersión que vimos en este ejercicio. Recuerda, si esta información te sirvió o te ha ayudado, regálanos un like. Si conoces a alguien que pudiera servirle, no dudes en compartirlo, que eso nos ayuda a poder mantener este tipo de ejercicios y seguir ayudándote en tu camino a vencer a las matemáticas y poder ser un buen estudiante y terminar bien tus ejercicios, tus exámenes y salir bien airoso de esta materia. Muy bien, nos vemos en el próximo video, donde estaremos trabajando quizá otros temas. Tenemos pendientes algunos bien interesantes, como pudieran ser los cuantiles, pero bueno, lo veremos en la siguiente clase. Hasta la próxima.